Viajeros presenta Especial Ruta 40. Después de nuestras aventuras puede Bueno, acá estamos de camino, salimos de Uspallata y nos vamos para las termas de Villavicencio para conocer el famoso hotel y las famosas termas. Antes vamos a pasar por algunos puntos bastante característicos porque vamos a entrar a la reserva Villavicencio, que es una estancia muy grande, digamos. Y en medio de eso vamos a pasar por el camino de las 365 curvas, que le dicen el camino del año. Ese día, la ruta no estaba muy transitada y al ser temprano a la mañana nos fuimos cruzando con algunos animalitos que se dejaron fotografiar, como un zorrito o parejas de guanacos. Bueno, seguimos por el camino que decíamos recién, llegando al camino del año, y nos encontramos con unos guanaquitos, dos, tranquilos comiendo al amanecer. Así que los cazamos a nuestra manera, que es con la cámara, y seguimos viaje. Seguimos encontrando pequeños restitos de una nevada que hubo hace 2 noches. Y bueno, por la altura que estamos a 2700, nada, dura un poquito más que en otros lugares. Después de hacer varios kilómetros, entramos a la reserva Villavicencio, la que, al final del camino, nos ubica en el famoso Hotel Termas, donde vuelve a comenzar el asfalto, luego de transitar 65 kilómetros de ripio. Este camino es conocido como el Camino de las 365 curvas o el Camino del Año, y a medida que lo vamos recorriendo nos va dejando asombrados con sus paisajes. Ahora sí llegamos al inicio de la Reserva Natural Villavicencio y en cualquier momento el Camino del Año. Hay un poquito de ripio, pero vamos bien. Y acá estamos llegando a una parte muy importante que ahora les vamos a contar. Hallamos un lugar del que habíamos escuchado hablar y sentíamos mucha curiosidad de conocer. Cuando pasamos por al lado, lo pudimos reconocer, pero por desgracia, lo que esperábamos encontrar venía acompañado de unos terribles hechos de vandalismo. Ahí reposaba una placa en homenaje al naturalista Charles Darwin, quien llegó a las costas de Chile en el barco inglés Beagle en 1835, y al cruzar la cordillera, luego de ir de un lado a otro, llegó a esta zona, la que actualmente se conoce como los Paramillos de Uspallata, donde realiza algunas observaciones geológicas y descubre un yacimiento de árboles petrificados, considerado el primer descubrimiento de árboles fósiles de Sudamérica. En este hallazgo registró 52 troncos petrificados de araucarias, cuya edad se estima en 230 millones de años. A partir de entonces se conoce esta área como Bosque de Araucarias de Darwin. Lamentablemente, la mayoría de los troncos fosilizados descritos por Darwin ya no están y solo quedan vestigios. La mayoría de ellos fueron extraídos y, conociendo su alto valor, fueron llevados a museos. Pero muchos de ellos no han aparecido y seguramente formen parte de colecciones muy personales. Quien recorra esta zona ya no podrá deslumbrarse con las araucarias petrificadas tal cual las encontró Darwin. Pero si hay algo que no nos pueden robar, es el legado que ha dejado este científico naturista para todos nosotros.
Más adelante en el trayecto y a unos metros de la Cruz de Paramillos nos encontramos con un mirador, en el que podemos apreciar otra vista de la cima de la Concagua. La cruz se considera el punto más alto del camino con 3.000 metros sobre el nivel del mar. Desde allí comienza a descender. Ahí nos cruzamos con otros bichitos. Ñandú, que bueno, recién vimos un cartel que nos decía que estamos en ambiente de puna. Estamos viendo, encontramos en el camino una imagen muy fotogénica de una manada de guanaquitos. Y ahora seguir viaje a ver qué nos encontramos en el camino. Miren lo que nos cruzamos acá. La mayor sorpresa la llevamos cuando nos detuvimos a sacar unas fotos. Al levantar la cámara lo vimos, el animal emblema de la Ruta 40, un cóndor. Por fin nos encontramos con ellos, que nos acompañaron desde el principio en los carteles de la Ruta 40. Después de filmarlos, se echaron a volar y pudimos hacer unas fotos increíbles. Maravillados por nuestro encuentro, decidimos continuar nuestro camino. Otro punto interesante es el antiguo telégrafo, ubicado al lado del camino, donde muchos turistas aprovechan a hacer una parada. Este formó parte de las instalaciones que usaron para el tendido del hilo del telégrafo para unir Buenos Aires y el Pacífico, y que era operado por la empresa American Oil Cable. Varias veces en el recorrido nos encontramos luego de una curva cerrada a pequeños grupos de guanacos en medio del camino. Ellos solos se corren y permiten el paso, por eso es muy importante ir con precaución. Las vistas panorámicas son espléndidas desde donde se aprecian. Bajando de la montaña, estábamos disfrutando muchísimo del camino. Finalmente, logramos ver a lo lejos, desde la altura, el techo rojo de un establecimiento. Y allí estaban el Hotel Termas Villavicencio, el punto más reconocido de todo este recorrido, y es el que da nombre a esta reserva. En 1923, Ángel Velaz, miembro de la Sociedad Rural, funda la empresa Termas de Villavicencio
que conduce hasta su muerte en 1943. Previo a esto, en 1934, un aluvión afecta el trazado de la ruta Uspallata, paralizando el transporte a Chile, y se reactiva la ruta 7 mientras se trazan los caracoles de Villavicencio. En 1940 se inaugura el Gran Hotel Villavicencio, el cual tenía como objetivo darle valor agregado al agua mineral, que era el producto que él comercializaba. Para ello, se le ocurrió que el hotel iba a servir para que las personas tuvieran la oportunidad de conocer el lugar de donde surgía y comprobar las propiedades que poseía. Albergaba a las personas en sus 30 habitaciones y lo que más los atraía era justamente las piscinas con aguas termales. Y cuando uno llega allá puede realizar visitas guiadas para conocer su historia y sus instalaciones. Las termas de Villavicencio son un lugar imperdible y si quieren sorprenderse todavía más, tomen la ruta 52 que va desde el hotel hasta Uspallata y ahí sí que van a quedar asombrados. Cuando transitas el camino del año, estás cara a cara con la cordillera, con sus increíbles paisajes que en cada curva te dejan asombrado, con encuentros con sus habitantes como los guanacos y los cóndores, y con muchas historias de grandes obras, minas y viajeros que hicieron de este camino uno de los más hermosos por los que estuvimos. Hemos transitado la mayor parte de esta provincia, ya estamos cerca de su final, pero antes de despedirnos de ella, volvimos a la Ruta 40 y decidimos pasar por una de las históricas bodegas de Mendoza, ubicada puntualmente en el departamento de Maipú, la bodega La Rural, la cual trae consigo la interesante historia del vino en su atrapante museo. Después del hotel Termas de Villavicencio, la ruta nos lleva directamente a la capital mendocina. Una vez ahí, seguimos viaje hasta la bodega La Rural. Allí nos recibió Mariana, quien nos acompañó a recorrer ambos sectores, tanto de la bodega como del museo. La historia de esta bodega comienza con Felipe Rutini, quien llega de Italia en 1885 y decide instalarse plantando sus primeros viñedos, lo que con los años se convirtió en La Rural. Bueno, la bodega La Rural nace en 1885 de la mano de Felipe Rutini. Sus orígenes son italianos. Él llegó aquí con la intención de seguir la tradición familiar que tenía que ver justamente, estaba relacionada con el vino. Y llega a la Argentina como tantos otros inmigrantes y funda la bodega. Digamos que en el pueblo de Coquimbito, en Maipú, fue fundamental su presencia, ya que dio mucho trabajo y hizo crecer el pueblo. La bodega continuó como un emprendimiento familiar, extendiéndose y cultivando cada vez más variedades de uvas, de las que conocemos como Cabernet, Merlot o Malbec, entre otras. Incluso incorporaron la cepa llamada Chenin, que provenía del mismísimo Valle de Loira, en Francia. En Mendoza el varietal más importante por las condiciones climáticas es el Malbec. En líneas generales, todos los varietales o los varietales más conocidos y populares los trabajamos en la bodega y no solamente el Malbec, que puede ser el emblema de Mendoza.
El Merlot es un varietal con mucha calidad que vas a encontrar sobre todo aquí en la bodega. Las líneas que comercializamos, la tradicional y la más antigua es San Felipe, que en particular también tenemos la Caramañola, que es la botella redondeada. Se elige mucho porque históricamente es lo que le dio el emblema a la bodega. Y muchas personas que conocen de vinos o degustan con asiduidad eligen la línea Trumpeter, la línea Rutini. El Museo del Vino está instalado en lo que fue la casa familiar de Felipe Rutini. En este museo se presentan más de 4.500 piezas originales que recorren las etapas de producción del vino a lo largo de diferentes épocas. Entre ellas encontramos carruajes, prensas, herramientas de tonelero, vasijas de roble, moledoras y botellas, entre otras. El museo la particularidad es justamente que en la Argentina no existe otro museo del vino. Digamos, el emblema del museo es el lagar, que está hecho de cuero de buey y que seguramente si lo han observado, bueno, está muy bien mantenido. El recorrido que los turistas hacen por acá tiene mucho que ver con el conocimiento del proceso de producción del vino que fue evolucionando desde aquellos años hasta la actualidad. La bodega en sí fue renovada en los años 90 y a pesar de las nuevas tecnologías que se implementaron, siguió conservando su estilo y diseño propios del siglo XIX. Actualmente, Bodega La Rural es uno de los más importantes productores de vinos argentinos de alta calidad en el mundo. Sus diferentes marcas se exportan a más de 30 países y han competido en todo el planeta, obteniendo variados reconocimientos y premios. La Bodega La Rural es un viaje en el tiempo conjugado con las mejores técnicas de vino y no es una bodega más porque nos sirve para poder aprender los comienzos de esta bebida que tanto nos deleita a los argentinos, así que recomendamos que vengan a visitarla y que la disfruten mucho. Además de atendernos de la mejor manera, nos dieron un regalito. ¡Qué rico vinito! Mendoza, qué decir con palabras más de lo que hemos tratado de mostrar con imágenes. Nos vamos despidiendo de ella. Hace mucho que estamos por acá y el camino debe continuar, pero nos vamos felices. Es un destino que nos ha dejado muchísimo. Y aunque no lo crean, hay mucho más de lo que pudimos contar. Estamos muy conformes de todo lo que conocimos y recorrimos, y porque pudimos mostrar un poco de algunas de las cosas que hay en esta increíble provincia. Vengan a disfrutar una provincia que de sur a norte explota de la cantidad de cosas que hay para hacer. Y si se animan a ir un poquito más allá de lo planeado, les aseguro que no se van a arrepentir. Estamos por salir de la bodega La Rural, vamos muy contentos, hicimos una hermosa entrevista y un lindo recorrido. Y nada, ahora vamos a seguir nuestro camino hacia la provincia de San Juan.